Muchas gracias, Javier. Y continuando con este tópico que estamos hablando del futuro de la hidroaviación, la innovación y el medio ambiente, ahora le toca el turno al medio ambiente. Como habéis oído ya durante las exposiciones, no es que sea un tema importante, que lo es y mucho, pero desde el punto de vista de la tramitación de cualquier tipo de autorizaciones no es un tema, es un obstáculo. Para hablarnos de las relaciones entre la hidroaviación y el medio ambiente, tenemos el placer de contar con nuestra compañera Patricia Ureña, que es la coordinadora de medio ambiente de la ONG Chelonia. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes. Aquí está el obstáculo. Me gusta esa presentación. Esta mañana cuando llegué, no sé si ha sido Miguel o quién, ha dicho, sí, aquí está la ecologista. Y es una palabra que me da pena que no me guste, porque parece que cuando utilizamos ecologista hablamos como de esos pesados que dan la lata para todo. Y en nuestro caso nada más lejos de la realidad, que bueno, el grupo de trabajo ya lo sabe, que nosotros estamos intentando apoyar en todo lo posible a que crezca la hidroaviación porque le vemos también una aplicación positiva de cara a los proyectos medioambientales. Os voy a hablar, bueno, para los que no me conozcáis, un poquito sobre la asociación y ya entro a hablar de la parte ambiental. Nosotros somos una ONG que desarrolla proyectos de conservación tanto a nivel nacional como internacional en distintas áreas. No tenemos nada que ver con el mundo de la hidroaviación, pero cuando nos invitaron el año pasado a colaborar en estas jornadas, nos pareció muy interesante porque siempre lo que intentamos es aunar distintos ecosistemas, ¿no? Nunca mejor dicho. Y bueno, veíamos un cierto interés en poder entrar en este grupo de los hidroaviones, de los cuales no teníamos mucha idea y a lo largo de este año he aprendido muchísimo y cada vez que vengo a las jornadas pues sigo aprendiendo más. Para nosotros lo más importante es la ciencia. El otro día en una de las reuniones del grupo de trabajo yo decía que no hay estudios científicos sobre el impacto de la hidroaviación a nivel ambiental. Y Jesús y Gerardo me decían, no, no, sí que hay, sí que hay. Y me pasaron algún trabajo y el problema, y eso es yo creo donde nos encontramos con un obstáculo, es que son estudios de impacto ambiental que muchas veces se realizan en áreas muy concretas. Por ejemplo, estuve leyendo uno que se había hecho en un lago de Seattle, con lo cual solo estamos hablando de ese entorno, y además normalmente están gestionados por la empresa de hidroaviones que hay detrás. Es decir, que de cara a la Administración creo que no es lo mismo poder presentar un informe ambiental que haya emitido una entidad, ya sea Kelowna o cualquier otra, pero decir, oye, que son científicos ambientales, que son biólogos, que son ingenieros, que son veterinarios, que han visto la parte ambiental y no una empresa que efectivamente pues, lo que quiere es poder darle camino, ¿no? a esa hidroaviación. Entonces, para nosotros es importante esa ciencia y lo que echamos en falta es que haya más información en este sentido. Ahora os digo un poco lo que tenemos. Evidentemente, la hidroaviación, aparte de los impedimentos o impactos ambientales negativos que pues, se nos pudiera ocurrir, que ahora os digo un poquito, os cuento algunos, también vemos que tiene ciertos impactos positivos. Por ejemplo, nos puede habilitar el acceso a áreas remotas donde sería casi imposible quizás acceder con otro tipo de medios. Entre el año 2010 y 2012 estuvimos llevando a cabo un proyecto de conservación del cocodrilo del Orinoco en Colombia y una de las maneras para poder hacer muestreos de los cocodrilos que había por allí era con pequeños avioncitos, no eran hidroaviones, pero bueno, eran pequeñas naves. Era la única manera de poder llegar allí, porque claro, queríamos recorrer grandes distancias de los ríos, con una embarcación era imposible porque además dificulta la visualización de los cocodrilos y gracias a ese tipo de herramientas pudimos llegar. Con lo cual vemos que eso se podría aplicar a otras muchísimas zonas. Perdón, una cosa que se me había quedado ahí. Es verdad que una cosa que puede preocupar es que el acceso de los hidroaviones o de cualquier otro tipo de nave pueda generar un problema en determinadas áreas. Y esto es uno de los rechazos que hay a nivel de la sociedad. En uno de los estudios que estuve leyendo sobre el impacto, hablaban en el caso de Maldivas,
que había cierto rechazo por parte de la comunidad local porque había aumentado la cantidad de turismo en determinadas zonas donde antes casi no había nadie por... Uy, nada, sigo. Por culpa de que habían empezado a acceder estas hidronaves. Pero bueno, yo tampoco lo veo un impedimento, quiero decir que se puede llegar a un equilibrio entre respetar la llegada de turistas con el efecto que eso pueda suponer para la población local. Entonces, bueno, que es una de las preocupaciones que tenemos ahí en el sector, en la parte social, digamos, de la integración de la hidroaviación, pero ambientalmente no lo vemos un problema. Luego, la lucha contra incendios, ya es algo de lo que has hablado, entonces, evidentemente, que se puedan seguir desarrollando este tipo de naves en ese sentido es beneficioso para nuestra parte ambiental. El monitoreo ambiental, por ejemplo, como os comentaba, nosotros pues, nos puede facilitar el acceder a zonas donde no podríamos llegar de otra manera y poder realizar, por ejemplo, censos de determinados animales con un impacto menor. No es lo mismo tener que llegar a esos lugares caminando o con vehículos terrestres que poder llegar con un hidroavión que no va a hacer prácticamente nada de ruido una vez que ya está en el aire y que encima, como nosotros no vamos a estar por allí caminando por el ecosistema, no estaríamos repercutiendo negativamente. Y luego vigilancia y control. En algunos países tenemos un gran problema con el tema de la caza furtiva, entonces pues poder detectar a estos cazadores a través de las naves pues podría ser desde luego un beneficio. También para proteger entornos especiales a los cuales no sea fácil acceder, entonces podríamos ver cómo está la situación, vigilarlos desde el aire, poder detectar incluso vertidos. Las aplicaciones son múltiples. ¿Qué ocurre con el tema de los impactos ambientales? Es verdad que yo veo que los decretos que tenemos actualmente, antes que se han estado hablando de leyes, quizás hagan referencia a cosas que a lo mejor no estén muy relacionadas. Me acuerdo del tema de los pecios, que ya lo comentamos en su momento, que bueno, no tenía mucho sentido y quizás a nivel ambiental tenemos un poco ese problema. Pero bueno, os cuento un poco lo que hay. Preocupa el tema de la contaminación del agua. Es verdad que ya hemos estado hablando, están mejorando las tecnologías, entonces, por ejemplo, algo que le preocupa a la población es que pueda haber algún tipo de vertido de combustibles y de aceites. Sabemos que eso ya está bastante regulado y que precisamente ahora estamos hablando de la integración de los hidroaviones eléctricos, entonces, en principio, este problema está bastante controlado. Faltan bastantes estudios también sobre el tema del ruido. De hecho, los estudios que hay sobre el ruido son un poco contradictorios, porque no hay uno específico que haga referencia a los hidroaviones, pero cuando comparan el tráfico marítimo con otro tipo de aeronaves, dicen cosas un poco contradictorias. Por un lado dicen que parece ser que a la población nos afecta sobre todo el despegue y el aterrizaje, o sea, ruidos de cierta magnitud de decibelios y que duran muy poquito tiempo, que nos afectan más eso que un ruido continuo, aunque los decibelios sean muy parecidos al despegue y el aterrizaje. Sin embargo, en otro estudio decían que no era así, que a la fauna marina parecía, bueno, y a la población, porque también hablaban de personas, afectaba menos el ruido marítimo, a pesar de que los decibelios ya eran muy altos, que el hecho de que ese ruido estuviera en el aire, por el tipo de propagación que había del sonido. Entonces, la respuesta era un poco ambigua. Y en el caso de los hidroaviones, no hay especificaciones sobre esto. Sí que hay estudios sobre el ruido que hace el hidroavión, eso ya lo sabemos. Antes Gerardo también creo recordar que hizo referencia al tema, pero no sabemos exactamente el problema, lo que puede estar generando a la fauna. Sinceramente, tras todo lo que he leído, creo que debe de ser mínimo, porque el mayor problema es aterrizaje y despegue y, repito, es un tiempo muy corto. Entonces, en principio, no debería de generar mucho más problema. Bueno, el tema de los motores, ya hemos hablado de ellos, o sea que esa parte me la salto un poquito, el tema del cambio climático y demás. Y luego sobre los riesgos para la fauna, hay un poco de duda sobre el efecto que pueden tener respecto a la vida silvestre, aunque hay algunos estudios que parecen indicar ciertos beneficios. Por ejemplo, en algunas zonas, en el estudio este de Seattle lo comentaban, al llevar a cabo la infraestructura del hidropuerto, habían hecho una cierta modificación en una de las presas y los cursos del río
Y eso había provocado que las especies de peces que antes llegaban al río y se quedaban ahí un poco como encastradas, tuvieran más viabilidad para poder moverse debido al cambio de la infraestructura. O sea que en ese caso, por ejemplo, sé que se habían visto ciertos beneficios. El año pasado, cuando celebramos las jornadas, no recuerdo quién fue, hablaba de un caso también concreto, creo recordar que era en Francia, donde en un lugar donde prácticamente no había aves acuáticas, de repente al llegar los hidroaviones, no se sabe muy bien por qué, quizás porque llegaba más gente, traían alimento, no lo sé, habían aumentado las especies de patos en el lugar. Entonces, bueno, parece que aparentemente tiene algún tipo de efecto. Y luego sobre el tema de la introducción de especies invasoras, que es algo que también preocupa, aquí sí que hay un estudio bastante bueno en Estados Unidos que decían que sí, que efectivamente hay ciertos hidroaviones, dependiendo de tamaño, calado, pintura, etcétera, de muchísimas cosas, pueden trasladar especies de una zona a otra, pero ellos estaban trabajando en una manera de evitarlo, que era colocando unas pequeñas cámaras en la parte trasera del avión. Entonces, cuando el avión iba a despegar, si detectaba que con esas cámaras, que se había quedado pegada algún tipo de alga, alguna planta y demás, antes de llegar al lugar podían limpiarlo y se evitaba el problema. O sea que en ese caso, por ejemplo, ahí sí que se podrían hacer cosas para que las especies invasoras no supongan un problema. Despegue y aterrizaje, como os decía, pues bueno, pueden tener cierto efecto sobre el sonido, o sea, el sonido puede tener cierto efecto sobre la fauna, eso es lo que nos queda un poquito por trabajar. La infraestructura que es necesaria para los hidropuertos, ya estaba comentando también antes Gerardo, que es verdad que tampoco genera un gran problema, pero bueno, que es una cosa que está ahí encima de la mesa que hay que valorar, por supuesto que sí, pero que sí, evidentemente no se puede comparar ese tipo de infraestructura con la de un aeropuerto convencional o una instalación terrestre, evidentemente. Y luego, bueno, es cierto que el tema de que puedan llegar personas a determinadas zonas podría suponer un problema, ya no solo, como os decía antes, hacia la población local, sino que el impacto que puede suponer que empiece a llegar más gente a una zona que pueda estar protegida, pues puede suponer un problema. Pero eso simplemente pues sería regular el número de personas que pueden llegar cada día y ya está, tampoco es mucho más problema. ¿Qué medidas se pueden llevar a cabo? Bueno, mejoras evidentemente en los hidroaviones para que sean más eficientes, cambios a nivel legislativo, como hemos comentado. Para nosotros es muy importante incluir a la parte científica, que haya un enfoque científico en estos estudios y vuelvo desde un punto de vista como que positivo, que no queremos suponer ni muchísimo menos una traba en todo esto. Y que hagamos lo que estamos haciendo ahora, un trabajo en equipo, que no solo se quede en que la fundación o la empresa tal quiere llevar los hidroaviones a determinada zona, sino que se cuente con la parte ambiental, sea que hay entidades que igual no están dispuestas a colaborar, pero creo que hay muchas otras que sí, como podamos ser nosotros, y muchas más porque sí que vemos que puede haber un beneficio. De hecho, hay muchas entidades ambientales que utilizan continuamente los hidroaviones en sus labores. Buscar también en qué tipo de áreas sí que se puede hacer. A lo mejor hay en lugares en los que encontramos que el impacto ambiental es muy grave, pues bueno, podemos buscar otro tipo de alternativa de transporte. Por supuesto, no se trata de prohibir, sino de regularlo y poder llegar a un consenso entre todos. Por tanto, con este tipo de jornadas yo creo que lo que conseguimos es aunar fuerzas, conocernos unos a otros y seguir trabajando para que podamos llevar a cabo este tipo de acciones. Necesitamos más estudios ambientales, como os digo. Es muy escasita la información que tenemos al respecto. La colaboración entre sectores, administración, ingenieros, ambientólogos, todos los sectores que nos podamos ver implicados y con ello conseguir pues, el equilibrio con la naturaleza. Y bueno, ahí dejo mi contacto, tanto mi teléfono como el correo, por si alguien quiere preguntar algo después. Y nada, ahora como tenemos la mesa redonda, pues ahí tenemos tiempo también para responder preguntas. Muchas gracias.